Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. No sé si me escuchan, me pueden confirmar, por favor, que me escuchan. Tenía algunas dificultades de audio, pero creo que ya las pude solucionar. ¿Me confirman, por favor? Buenas tardes, sí, profe, la escuchamos. Perfecto, mil gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente, Centro Íntegra Jamie Lorena Benavides. Encantado de tenerlos nuevamente en nuestro segundo módulo del curso de evaluaciones 360. Vamos a dar inicio entonces a nuestro módulo, agradeciendo nuevamente a ustedes por la participación, por la conexión. Recuerden que tenemos el espacio de WhatsApp único para nuestro grupo, de tal manera que ustedes puedan hacer uso de ese espacio para también recibir el material adicional y cuando sea necesario, pues clarificar algunos conceptos y demás. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Creo que aquí, bueno, yo estoy intentando también desde el otro dispositivo poder observarlos. Permítame un segundito. Listo, creo que ahí. Creo que ahí ya los estoy escuchando también y viendo por el otro dispositivo, en caso de que ustedes tengan alguna duda, inquietud, poder ver también en el chat las mismas. Listo. Bueno, entonces, como hablábamos en la sesión anterior, cuando nos referimos a evaluación 360 grados, pues tenemos no solo ya la premisa de ser una evaluación que tiene un enfoque multidimensional y que por supuesto implica otros retos para el área digamos, de talento humano, de tal manera que podamos nosotros diseñar a la medida esas evaluaciones en nuestras compañías. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar hoy de las claves para el diseño y la aplicación? Porque claramente teniendo esta información, ustedes van a poder hacer uso de todos estos pasos importantes. Para ello, quiero que recordemos primero qué es entonces o cuáles son esas fases importantes, hitos necesarios en una evaluación 360 grados. Entonces, empecemos por preparar estructuralmente nuestra evaluación. Tenemos que tener claro cuál es el propósito de esta evaluación de desempeño y qué tendría entonces que ver con algo que llamamos cultura organizacional. En esa misma fase tenemos que tener ya seleccionados los evaluadores que van a constituir finalmente esta valoración multifuente. Y además debemos diseñar los instrumentos psicométricos que nos van a recopilar esa información. Eso frente a la fase de preparación estructural. Frente a la fase de la interpretación de datos, vamos a ver, digamos que una serie de estrategias, por decirlo de alguna manera, a través de las cuales ya una vez se haya recolectado la información, pues vamos a poder empezar a identificar patrones, ¿listo? Y una serie pues de técnicas, por decirlo de esa forma, que les voy a orientar para que lo tengan presente. Y finalmente estaría la fase de planes de acción y de llevar toda esta información vital a la acción, al seguimiento, al crecimiento a nivel profesional que esperamos tengan nuestros colaboradores evaluados. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta eso, es importante entonces no como que recordar qué es esa evaluación 360 grados, porque cuando a mí me hablan de multinivel, multifuente, yo necesito entender nuevamente que esa evaluación 360 significa una evaluación de desempeño que recoge la retroalimentación de un colaborador, de sus funciones, de sus habilidades dentro del cargo, pero desde la perspectiva de sus jefes, sus pares, los subordinados, los clientes e incluso una autoevaluación. Entonces, esta perspectiva es amplia, por supuesto, y es muy útil
para poder gestionar y acompañar el crecimiento de los colaboradores. Porque además lo tenemos que basar en una valoración por competencias clave para nuestras organizaciones. Recordemos que en ese sentido, nosotros, a medida que vayamos realizando estas fases del diseño de la valoración 360, nos vamos a dar cuenta que esa validez dependerá de qué tan capaces seamos nosotros de plasmar con exactitud qué queremos medir y también con qué capacidad tengamos nosotros para poder reconocer que de alguna manera esta información que estamos recopilando se vuelve una información estadística que de alguna forma va a tener un error, como cualquier otra encuesta, que creo que lo hablamos en el módulo anterior. Entonces, por eso vamos paso a paso con estas claves de éxito para que realmente sea una valoración muy objetiva. Ahora, no hemos hablado hasta el momento, lo hemos mencionado mucho, es de pronto un término que a nivel de conocimiento general lo escuchamos, creemos conocer su significado, pero para hoy entrar en materia, creo que es muy importante revisar la literatura y preguntarnos qué es la cultura organizacional. En ese sentido, recordemos que se entiende como el conjunto de valores, normas, creencias, suposiciones que comparte todo un grupo de individuos, en este caso, pues los miembros de una empresa, y que guían su comportamiento dentro de la misma. Esta definición que encontramos en autores como Shane desde el 2010, incluso antes, nos lleva a entender por qué es tan importante comprender a profundidad cuál es la cultura organizacional de mi empresa. Porque si nosotros deseamos empezar a evaluar el desempeño de nuestros trabajadores a través de este modelo de 360 grados, definitivamente debemos empezar por entender esa cultura organizacional, por identificar cuáles son esas particularidades que tiene el contexto como tal de mi organización, porque de otra forma no vamos a llegar al éxito. No existe una receta única para construir estas evaluaciones 360 grados. ¿Por qué? Precisamente porque recuerden que estamos hablando de una multifuente donde tenemos subjetividades en todos los roles que acompañan al desarrollo de las labores de ese colaborador que estamos, digamos, evaluando. Entonces eso hace que el entorno influya profundamente en los resultados y se vuelva complejo. Entonces en ese sentido debemos ser muy rigurosos con este paso a paso o estas fases de tal manera de que podamos eliminar los sesgos y sobre todo encontrar realmente qué es lo valioso para cada organización. Recuerden que todo lo que estamos viendo dentro de los cursos que vemos como el desarrollo que queremos en ustedes desde el área de recursos humanos y talento, gestión del talento, siempre les vamos a regalar a ustedes todas las fuentes bibliográficas para que puedan de pronto ampliar estos conceptos, porque a veces tenemos una hora en la que tratamos de aprovechar al máximo su compañía, su tiempo, para impartirles todos estos conocimientos y que ojalá queden con más dudas, con más curiosidad para que nos sigan preguntando acerca de cómo pueden ustedes implementar realmente los conceptos en la práctica organizacional. Pero es importante también que ustedes de manera autodidacta de pronto puedan consultar estas fuentes para continuar, digamos que identificando aquellos conceptos indispensables previos a lo que hoy vamos a hacer, que son las fases de cómo construir esa evaluación 360. Entonces, claramente, ya sabemos que tenemos que hacer una rigurosa identificación de esos valores o de esa cultura organizacional, de esos comportamientos, de esas creencias compartidas dentro de la empresa para poder empezar a encontrar esa receta o ese diseño a la medida de cada empresa frente a la evaluación 360 grados. Ahora sí, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que una vez identificamos esos valores, esa cultura organizacional,
Pues lo aterricemos aquí, a una evaluación 360 grados. Tiene que ver cómo relacionamos las competencias que esperamos tengan nuestros colaboradores, si fuese un proceso de selección que tenga nuestro candidato, ¿verdad? ¿Cómo evaluarlo? Y cómo entonces hace match con la cultura organizacional. En ese sentido, es importantísimo entender que una forma práctica de empezar con este relacionamiento son los mandos medios. Estos mandos medios son el puente que vamos nosotros a notar y que se va a construir para poder llegar al éxito en estas evaluaciones 360 grados. ¿A qué se refiere el puente? La clave está en cómo el mando medio, hablando de organigrama, estamos hablando de alta dirección, mandos medios y personal, digamos, operativo, que el mando medio es aquel que traslada, ¿cierto? Y gestiona todo, digamos que el día a día de la organización. ¿Y por qué es un puente? Porque si nosotros logramos identificar muy bien esas competencias que necesitamos en el mando medio, vamos a lograr que todo lo que espera la organización con su misión y su visión, que está, digamos que, enmarcado en la alta dirección, llegue de la misma manera, con la misma intensidad, con el mismo objetivo, a aquellos, digamos, cargos que ya están operativamente ejecutando lo que deseamos como empresa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con el diseño o esta arquitectura de nuestra evaluación 360 grados, pero entendiendo que a la medida que nosotros logremos alinear las competencias de esos mandos medios con la cultura organizacional, va a ser la clave del éxito para que realmente podamos nosotros transmitir todos estos comportamientos compartidos o digamos que valores claves y más representativos para cada organización. Vamos a hacer ejemplos para que ustedes de pronto puedan entender un poco mejor cómo se aterriza esto a la práctica. Vamos a hacer, digamos que uno de los casos que están dentro de la literatura que soporta toda esta investigación y diseño curricular de los cursos, pues podamos observar cómo si tenemos una compañía en la cual buscamos como cultura organizacional, en esta matriz que tenemos, la tenemos primero a mano izquierda, que nuestros colaboradores o nuestro ambiente de trabajo esté rodeado de este tipo de cultura, una cultura de la colaboración, es decir, trabajo en equipo, pues sí o sí, nuestro objetivo va a ser encontrar en nuestros colaboradores que promuevan la colaboración, la confianza y el logro compartido. Es decir, que estos mandos medios no solo exijan a la parte operativa, pues, el logro o el cumplimiento de objetivos, sino que incentiven ese trabajo en equipo. Para eso, nosotros tendríamos que empezar a identificar que una competencia o unas competencias claves, que es lo que tenemos en la última columna a mano derecha, de ese mando medio, tiene que ser que construya relaciones interpersonales sólidas, que fomente la comunicación abierta y asertiva y que sea capaz de trabajar eficazmente en diferentes tareas. Si este mando medio no cuenta con esas tres competencias claves, no va a poder entonces realmente desarrollar el objetivo que queremos frente a la cultura organizacional. Por eso entonces se vuelve tan importante identificar estas competencias. Ahora bien, en este mismo ejemplo, si nosotros de pronto estamos hablando de una empresa que es, digamos, una prestación de un servicio, la venta de cierto producto, y lo que necesitamos es que estemos orientados al resultado, pues definitivamente ese mando medio tiene que tener la capacidad para establecer metas claras, alcanzables sí, pero que además reten al equipo operativo. Tiene que tener la competencia para priorizar las tareas y gestionar el tiempo de una manera eficaz. Y tiene que ser capaz de entregar resultados medibles, claros y de calidad. Ahora bien, volvemos al mismo. Si además de eso, para nosotros no perder, digamos que una buena torta de la participación del mercado,
pues esta empresa le apuesta a la innovación y el desarrollo, pues tiene que buscar que la cultura fomente esa creatividad, ¿verdad? Y en ese sentido, nuestros mandos medios deben generar nuevas ideas y soluciones. Se deben adaptar al cambio, deben ser capaces de enfrentarse a nuevos desafíos y, por supuesto, promover esa experimentación responsable frente a la línea de negocios que estemos manejando. Igualmente, si nosotros queremos dar una estructura clara a nuestra organización y ese es el propósito dentro de la cultura organizacional, pues definitivamente también debe ser una persona que tenga orientación no solo al logro, sino también al seguimiento estructurado, ¿cierto? Al orden. Entonces debe ser un líder que sea responsable y ojalá que tenga ese liderazgo transformacional desde el ejemplo, que respete las normas, respete los procesos, que actúe en consecuencia con esa responsabilidad y disciplina y que por supuesto siga a la autoridad también, porque acuérdense que estamos hablando de un mando medio, tiene una jerarquía a quien dirigir, pues esa coordinación y esos resultados, tiene que promover entonces ese seguimiento a la autoridad y al orden, digamos, jerárquico. Teniendo esto en cuenta, sabiendo ya entonces, identificando cuáles son esos valores que más importan en la organización, debemos empezar a traducirlo literalmente dentro de esta estructura de valoración de competencias a esas habilidades blandas puntuales. Por ejemplo, inteligencia emocional, escucha activa, pensamiento estratégico, toma de decisiones, análisis de datos. Es decir, si nosotros queremos que ese mando medio, como veíamos en la anterior presentación, tenga la capacidad para generar un trabajo de equipo, nosotros no podemos esperar que nuestro colaborador o que nuestro candidato, si estamos hablando de un proceso de selección, sea una persona que tenga baja inteligencia emocional, porque entonces no estaría alineado con la competencia que deseamos evaluar. Lo mismo, si nosotros pretendemos que haya un ambiente de colaboración, de innovación y desarrollo dentro de nuestra organización, ese mando medio tiene que tener como habilidad intrínseca la escucha activa. Además del análisis de datos, porque sabemos que si bien la innovación y desarrollo tiene que ver con la creatividad, pues no se puede, digamos que, ir o alejar del rigor científico, del análisis de datos para saber si en el mercado ese nuevo producto que estamos tratando de lanzar tiene realmente una buena acogida, si se ha hecho con rigurosidad esa investigación de mercados para darle ese soporte estadístico y de datos y saber que nuestra gerencia, nuestra alta dirección va a apostar en una inversión realmente por el desarrollo de ese producto que se está, digamos que, proponiendo, ¿verdad? Como equipo de trabajo bajo una toma de decisiones estratégica que apunten claramente a la misión, visión y en este caso a la rentabilidad de la compañía. Entonces, en ese sentido, también, por supuesto, debe estar esa resolución creativa de problemas y ese liderazgo al cambio. Sin esas habilidades blandas, es muy difícil que nosotros podamos garantizar que los mandos medios pueden ser competentes y, por supuesto, pueden ser susceptibles de la evaluación de desempeño, evaluación de 360 grados, para no solo ratificar que está realizando un buen trabajo, sino que además podamos identificar claramente las oportunidades de mejora y acompañar a nuestros colaboradores, en este caso a los mandos medios, a entrenar habilidades que de pronto no tengan tan claras. Y a eso también ya le estamos llamando el seguimiento de procesos y la gestión de ese cumplimiento, que es parte de las competencias que también deben, en este caso puntual que estamos haciendo como la trazabilidad del ejemplo, deben entonces poder ser evaluadas dentro de una valoración 360 grados. Ahora bien, ya tenemos, digamos que un proceso sencillo en el sentido en que estamos hablando de una cultura organizacional que ya teníamos identificada desde el principio, que es clara, en la cual podemos rápidamente notar aquellos valores compartidos,
poder identificar cuáles son esas habilidades y competencias que deben tener nuestros colaboradores que estén alineados a toda la misión y visión de la compañía. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos hablando solamente de mandos medios? Si bien es cierto que la valoración 360 grados, pues es usada estadísticamente hablando en una mayor proporción para estos mandos medios, no significa que nosotros no podamos hacerlo a todo nivel de la organización. Estas mismas fases que estamos viendo hoy las podemos entonces replicar para cualquiera de los niveles de nuestra empresa. Si estamos hablando de un nivel estratégico como es la alta dirección, pues aquí esas competencias que de pronto veíamos hace instantes para los mandos medios seguramente también se necesitan, pero resulta que debemos entonces adaptarlas, estratificarlas, subir un poco el nivel hacia la visión a largo plazo y el impacto que va a tener, o digamos que la continuidad, la sostenibilidad que va a tener nuestra compañía a lo largo del tiempo. Porque este nivel de alta dirección precisamente está buscando ser estratégico, más no un mando medio que es de traslado y mucho menos un mando operativo que es de ejecución, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es importante entender que si bien los ejemplos que vamos a dar hoy van a estar muy enfocados al mando medio, no significa que no podamos escalar esto a todos los niveles. En el caso operativo, nosotros entonces tenemos que ya empezar a pensar en más bien si estas personas van a hacer la ejecución de lo que estamos hablando desde la estrategia y la coordinación del trabajo en equipo, pues entonces empecemos a pensar que estas habilidades de liderazgo no se eliminan, simplemente que ese liderazgo que nosotros vemos o que estamos, digamos, identificando como competencia importante a evaluar dentro de nuestro mando medio, en este caso en el nivel operativo también es importante, solo que el liderazgo va a ser basado más en cómo yo puedo traducir las órdenes, traducir los requerimientos a nivel operativo que digamos que me dirigen mi trabajo, mi labor diaria, frente a aquella situación específica que se puede dar en el camino y que yo debo resolver para cumplir con esa directriz. Entonces, cualquier persona puede ser líder. Claramente hay líderes innatos. Claramente también nuestra capacidad, nuestra neuroplasticidad cerebral nos permite como seres humanos entrenar todas estas habilidades. Entonces, en ese sentido, el liderazgo no se puede quedar tampoco solamente como una competencia o habilidad blanda de los niveles estratégicos o tácticos. También se puede evaluar y se puede entrenar en los niveles operativos, como les digo, a través de la resolución de situaciones puntuales que me permita observar si mi trabajador tiene esa iniciativa para poder no solo cumplir con el procedimiento, sino para poder adaptarse cuando se presenta una diferencia, un conflicto, por decirlo así, con la realidad a la hora de ejecutar la labor encomendada. Entonces es importante que tengamos eso muy presente. Ahora, no estamos solos en esta tarea. Resulta que ya se han venido dando desde hace mucho tiempo todas las investigaciones con la rigurosidad que requiere la psicología organizacional para poder entender cuándo estas competencias que yo identifico como las que vamos a evaluar dentro de una evaluación de desempeño, en este caso 360 grados, cuándo las puedo utilizar para cada uno de los niveles y hasta qué grado es que yo debo esperar que ese colaborador en ese nivel de la organización, en ese cargo, cumpla con ellas. Tenemos el diccionario de competencias. Marta Allen fue, digamos que, una precursora en este sentido desde el 2005. Nos dejó un diccionario, tal como lo menciona de pronto el título de su investigación, que actúa como base técnica para asegurarnos que las competencias esperadas, pues sí corresponden al nivel que vamos a evaluar. Entonces, claramente eso también lo podrán encontrar en las fuentes bibliográficas para que ustedes exploren ya de manera más detallada eso que identificaron como competencias, cómo las puedo yo empezar a estratificar. Listo. Ahora, cuando yo ya tengo claramente mis competencias y las he, digamos que priorizado de acuerdo a esos niveles estratégicos, ahora sí me voy a la siguiente fase
o dentro de esta misma fase de diseño, pero me voy al siguiente elemento de éxito y es seleccionar los evaluadores. Ya sabemos que estamos hablando de una valoración 360 grados, es decir, pues conocemos que debemos tener muchas perspectivas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo sé yo cuál es el jefe inmediato o superior que más me puede llegar a aportar a la valoración 360 de ese colaborador? Entonces, fíjense que si bien en algunas compañías, pues no tenemos muchos, sino que tenemos solo, digamos que un solo jefe inmediato puede pasar, ¿cierto? Pues por lo menos sí necesitamos garantizar que esa persona que nos va a dar la valoración del colaborador evaluado, pues tenga clara cuál es la estrategia, la visión y la orientación de resultados que espera de ese colaborador. Porque si eso no es claro, la retroalimentación que nos vaya a dar va a estar sesgada, de pronto solamente por una percepción de cómo llevan su relación interpersonal, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es importantísimo entender y si es necesario hacer una campaña de sensibilización previa a esta selección de evaluadores, puntual con las personas que tenemos como candidatos para hacer la valoración de desempeño, en este caso, pues el jefe inmediato, recordándole cuáles son esas competencias que queremos encontrar en el colaborador y si están alineadas con lo que él o ella, como jefe inmediato, cree que es la visión y la orientación a resultados que espera de esa persona. ¿Mm? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si hablamos de los pares, de aquellas personas que están en el mismo nivel jerárquico, ¿cierto? Recordemos que su aporte a esta valoración de 360 grados es diferente. Aquí ya lo que buscamos es que nos den respuestas sobre cómo ese colaborador aporta a la dinámica en equipo, al trabajo en equipo, cómo colabora al clima laboral, si queremos, es decir, a esa estabilidad en salud mental que nos puede ofrecer un ambiente de trabajo armonioso, ¿verdad? Y pues en ese caso es importante entender que volvemos a tener un grado de subjetividad bien importante. Y aquí es cuando las herramientas de la estadística nos pueden ayudar, porque tenemos que empezar a hablar de, digamos que frente a los datos, muy específicamente de medidas de dispersión, empezar a notar claramente no puede ser solo un par el que haga la valoración, debemos ser amplios en ese sentido y buscar que para la evaluación de desempeño de un solo colaborador, por lo menos, dependiendo, claro, del tamaño de la organización, pero por lo menos lo ideal sería que mínimo 3 personas, 3 pares de este cargo puedan hacer la valoración, porque de esa manera vamos a poder encontrar medidas de dispersión estadística que nos indiquen si tenemos algunos grados o algunos errores a nivel de los instrumentos como las encuestas y demás que debamos quitar para poder hacer más clara y más precisa nuestra valoración, ¿cierto? Entonces ahí hay herramientas importantes a nivel de las fuentes bibliográficas donde van ustedes a encontrar, si bien no lo podrán hacer solos de pronto como profesionales de gestión del talento humano, sí tener claro hacia dónde de pronto pedir ese apoyo de personas externas que ustedes puedan contratar para hacer este tipo de procesos de valoración, que definitivamente debe haber una mitigación de sesgos a través de esa fuente estadística o de esas herramientas estadísticas como son pues la correlación, las medidas de dispersión y demás. ¿Listo? Bueno, ahora bien, recordemos que vamos en el jefe inmediato, los pares de ese colaborador, pero también tenemos que hablar con nuestros subordinados. Necesitamos que desde ellos se pueda evaluar la perspectiva de qué tan líder es esta persona y qué estilo de liderazgo tiene, qué tanta empatía y cómo delega funciones. ¿Listo? Y eso pues alineado a las competencias que ya definimos. Igualmente, si estamos hablando de digamos que tenemos con los subordinados, podemos tener algo que llamamos nosotros cliente interno, ¿no? Podemos estar hablando que dentro de la misma organización, el nivel de satisfacción de las personas que trabajan con ese colaborador me va a decir mucho de cómo está él gestionando o ella gestionando ese equipo de trabajo. Pero además, si podemos pensar en el cliente externo, por ejemplo, cómo está haciendo su servicio, su calidad de servicio,
cómo puede hacer una postventa, cómo puede ayudarle a sentir una satisfacción más allá del resultado, porque pueden haber procesos de postventa donde hayan conflictos o inconvenientes frente a la expectativa que tenía el cliente del producto, a la realidad de lo que se está ofreciendo o las necesidades que suple ese producto en el cliente. Es importante pues tener esa retroalimentación y va a decir mucho de la forma y el cumplimiento a cabalidad que tenga ese colaborador frente a las competencias que ya hemos establecido como valoradas dentro de la organización e indispensables para el desarrollo de esos procesos. Entonces es importante que pues tratemos de ubicar los clientes de manera estratégica, aquellos que nos van a dar esa retroalimentación, como por ejemplo aquellos que de pronto, no solo por antigüedad, no solo que sean clientes recurrentes, sino también aquellos que tengan alguna proceso, digamos, de solicitud desde la postventa, que realmente puedan aportarnos bajo la experiencia en esos procesos. No solamente, digamos, porque a veces las empresas se sesgan al cliente que, no solo por antigüedad, sino aquel cliente que de pronto conocemos como nuestro cliente estrella, por decirlo de alguna manera, que ya no solo es recurrente, sino que además tiene un grado de confianza importante, que tiene altos volúmenes de solicitudes en temas de venta. Es importante que claramente también hablemos de aquellas personas, aquellos clientes que de pronto han tenido dificultades por X o Y motivo dentro de su proceso de compra, o bueno, servicio en este caso, en algún caso. ¿Listo? Bien. Y finalmente, pues la autoevaluación del colaborador no puede faltar, y en ese caso, lo importante para el diseño de los instrumentos en los cuales nosotros vamos a valorar o le vamos a permitir al colaborador que se autoevalúe, pues es indispensable que le dejemos muy claro desde las preguntas que vamos a diseñar hacia dónde queremos apuntar en las competencias. No puede ser una autoevaluación abierta completamente, porque no vamos a obtener entonces la información relevante para poder hacer un match frente a lo que queremos del colaborador y su desempeño. ¿Listo? Bueno, ahora sí hablemos de las herramientas de valoración, que es la siguiente fase, digamos, importantísima. Y es que una vez ya tenemos claro qué queremos medir, necesitamos entender cómo lo vamos a medir. Entonces, aquí, basado, digamos, en casos de éxito dentro de la literatura que de pronto hemos construido para poderles transmitir a ustedes este conocimiento, podemos hablar de varias escalas o varias herramientas psicométricas, como por ejemplo las escalas de Likert. Yo estoy segura que ustedes, aunque de pronto no reconocen el término, han visto, han participado de muchas de este tipo de calificaciones o de valoraciones, donde nos piden que a ciertas preguntas nosotros hagamos una calificación en la medida en la que más nos sentimos identificados frente a alguno de 5 conceptos. Muy de acuerdo, término neutro, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esas escalas permiten identificar de alguna forma, no todo, por supuesto, esto es una combinación de muchas herramientas, no se puede manejar solo una. La valoración de 360 grados exige que utilicemos varios instrumentos psicométricos para poder conglomerar como ese resultado al final que me pueda indicar si el colaborador está dentro de los niveles de desempeño esperados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, escalas de Likert puede ser una de las herramientas, no la única. Otra de las herramientas, hablamos de las llamadas escalas BARS, que básicamente buscan entender o predecir el comportamiento de esa persona en ciertas situaciones específicas. En este caso, esto va anclado a una frecuencia observable. Por eso son muchas preguntas o varias preguntas que tienden a identificar cómo se comporta el colaborador en una situación puntual.
Entonces, son aquellas preguntas que de pronto ustedes han podido observar que hacen, que les han realizado frente a alguna encuesta donde dice, ¿con qué frecuencia o en esta situación usted cómo considera que actuaría? Frecuentemente hago esto o ocasionalmente lo realizo. Siempre me dirijo hacia una misma respuesta o por el contrario, nunca lo he hecho, ¿sí? Todo esto, digamos que si bien, insisto, ustedes necesitan o tienen, digamos, del curso, por ejemplo, muchas fuentes bibliográficas donde pueden observar casos de éxito y con digamos que el detalle específico de cómo llegaron a realizar y a diseñar estas valoraciones 360 para que estuviesen alineadas a las competencias que requerimos pues evaluar definitivamente en nuestras compañías. También es importante que entendamos que si bien desde el área como profesionales de gestión del riesgo humano, del talento humano, perdón, podemos diseñarlo nosotros mismos. También es importante que pensemos en acudir a profesionales del área, especialistas en este tipo de diseños, porque lo que va a pasar allí es que vamos a ahorrar tiempo. Si bien con todas las herramientas que ya a nivel de investigación tenemos, no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, podríamos, por supuesto, adaptarlo a nuestro caso organizacional específico y particular. También es cierto que eso nos puede tardar mucho más tiempo para garantizar el rigor científico y estadístico que requerimos en este tipo de valoraciones. Entonces, por eso la recomendación siempre va a ser, busquemos el costo-beneficio. Si el contratar a personas externas que ya tengan de pronto un bagaje o experticia en este tipo de instrumentos psicométricos, seguramente pues vamos a tener un beneficio para el tema de disminución de estas etapas de diseño. ¿Quiénes pueden ser idóneos para esto? Psicólogos enfatizados pues en el área organizacional que tengan experticia en estos, digamos que en estos usos de barómetros. Ya vamos a ver un poco más allá qué significa tener, una vez definidas las escalas, cómo lo comparamos y cómo podemos hacer una interpretación de datos. ¿Listo? Pero bueno, quería entonces traerles a colación un caso de éxito que encontrarán en las fuentes bibliográficas que tiene que ver con el sector salud. Este sector es bien relevante. Digamos que en el ejemplo anterior yo les hablaba de lo comercial, pero no significa que por el hecho de que yo esté prestando un servicio, como organización no quiera medir el nivel de satisfacción de mis clientes internos, externos, y no quiera cuidar, por supuesto, de una cultura organizacional adecuada, de un ambiente laboral armonioso y demás. Entonces, en el sector salud, ¿por qué es tan importante? Porque se han encontrado, bajo varias investigaciones, unos niveles de estrés laboral muy altos que al final de cuentas afectan negativamente o impactan negativamente la productividad y que al final de cuentas también traducen en imagen corporativa, pues no muy favorable, ¿no? Entonces, por esa razón, uno de los casos de éxito que me pareció muy importante que ustedes conocieran hoy es que a través de todo este diseño, ¿cierto? De una evaluación 360, pues con toda la arquitectura muy sólida en ese diseño, decidieron tomar la población específica de los residentes en cirugía para realizarles una valoración inmediata, digamos, en tiempo real, después de hacer cada procedimiento quirúrgico, a través de, utilizando, pues, por supuesto, las herramientas tecnológicas, la tecnología de la información y la comunicación, a través de Google Forms muy sencillos, pero que traían consigo un diseño de preguntas muy claras con el objetivo de alinear a esas competencias que queremos identificar en el personal a la misión y visión de ese hospital. Entonces, en ese sentido, los resultados fueron, digamos que,
exitosos porque una vez se realizaron estas valoraciones y se pudo interpretar los datos y empezar a hacer, continuar, porque recuerden que en esta evaluación 360 estamos apenas hablando de las fases iniciales, de cómo diseño la arquitectura de lo que voy a recopilar como información, pero luego yo tengo que interpretar los datos y finalmente tengo que darle un plan de acción a mi colaborador con ese feedback para saber cómo puedo ayudarle a mejorar, cuáles son esas oportunidades de mejora y cuál es ese plan de acompañamiento y seguimiento. Entonces, ¿por qué es un caso de éxito? Porque una vez teníamos, digamos, de forma inmediata, esta autoevaluación de los colaboradores frente a las competencias, habilidades que debían ellos poner en práctica para tener una intervención quirúrgica exitosa, una satisfacción del cliente, un cuidado del paciente, un cuidado de ellos mismos como colaboradores, pues lo que hicieron fue interpretar esos datos y empezar a aterrizar los planes de desarrollo de habilidades como la comunicación, que identificaron fue una falencia, ¿sí? En ese sentido, una vez lo lograron, empezaron a generar todos los planes de acompañamiento, capacitación, intervención para mejorar la comunicación de los colaboradores y midieron nuevamente para hacer un comparativo y resulta que avanzaron el 90% de esas habilidades. O sea, lograron que sus colaboradores identificaran cuál era esa oportunidad de mejora en ellos mismos y con el entrenamiento adecuado ya se pudiesen comunicar de una manera más asertiva y eficaz. Eso, por supuesto, pues garantiza que estamos cumpliendo la objetividad o estamos dándole objetividad, le estamos dando una razón de ser a estas valoraciones 360. Ok, entonces teníamos o tenemos dentro del diseño de las herramientas, pues estas escalas, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos una vez tengamos esas escalas? Una vez tengamos nuestras respuestas. Pues hacemos algo que se le puede llamar mapa de riesgos, mapa de calor, también a veces se le llama, porque básicamente es lo que ustedes están viendo en pantalla, donde yo empiezo a cotejar cuáles son o a cruzar la información de cuáles son las competencias que quería yo evaluar con todas las valoraciones y datos que me entregaron, ¿cierto? Y en ese sentido, empiezo a notar en este tipo de herramientas como el mapa de calor, cuáles son aquellas que, frente a las valoraciones que me realizaron como trabajador, se alejan más de las competencias que deseamos como empresa que posea. Y en ese orden de ideas empezamos a colocarlas, por ejemplo, con colores rojo. Es una alerta, una alarma. Me está diciendo que mi competencia como trabajador está por debajo de los niveles que esperan mis evaluadores, mis pares, mis supervisores, mis jefes inmediatos, los clientes como tal, ¿cierto? Asimismo, pues ese semáforo en rojo ya sé hacia dónde voy a priorizar esa labor de mejora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entonces cuando no está tan alejado de lo que espera la organización, sino que está en un término medio? Pues queda en amarillo. No significa que no lo vamos a trabajar, claro que sí, pero no es una prioridad inmediata. ¿Y qué pasa con los verdes? Estoy cumpliendo de una manera adecuada bajo los niveles o los estándares que espera la compañía, estén alineadas esas competencias a mi función como tal, como trabajador en ese puesto de trabajo, en ese cargo, ¿cierto? Eso, básicamente, entendiendo que al yo traducir todas estas valoraciones a este tipo de mapas, lo que le estoy diciendo al colaborador es que no estamos hablando de un proceso de evaluación simplemente por cumplir de pronto una norma, un requisito interno de la compañía, porque es de pronto una burocracia para poder decir el siguiente año si aumento o no aumento salarios, porque desafortunadamente a veces lo confundimos con ese objetivo, sino que por el contrario, cuando yo creo este tipo de mapas de calor o estas herramientas, no solo estoy identificando patrones, no solo estoy rápidamente en lo visual transmitiendo la información para que esa persona, sin necesidad de que yo le dé solo números, pueda decir, identificar, ah, claro, entiendo que hay ciertas habilidades que debo mejorar y debo entrenar para no quedar en ese semáforo en rojo.
Entonces estamos dándole una perspectiva positiva a esa retroalimentación o al feedback que en algún momento le vamos a otorgar al colaborador. Y entonces no solo, insisto, estamos identificando patrones, sino que además le estamos transmitiendo el mensaje correcto a nuestros colaboradores. Le estamos diciendo que este tipo de valoraciones busca promover la cultura del desarrollo. Es decir, no estamos hablando de algo punitivo, de buscar castigar aquellos aspectos que están en rojo o el colaborador que de pronto el mapa de calor no le favorece tanto, sino que realmente nuestra valoración 360 es una herramienta que facilita el crecimiento profesional. Aquí les tengo un caso de éxito bien importante, un caso de estudio, que nos dice que en México, precisamente hablando de mandos medios, determinaron que al hacer un diagnóstico de una empresa, pues digamos que tenía un contexto industrial, pero que dentro de de la identificación de esos valores corporativos, dentro de su misión, de su visión como compañía, claramente necesitaban, más allá de algunas habilidades dentro de los mandos medios para poder trasladar y vigilar, supervisar procesos muy específicos a nivel industrial, más técnicos y más de pronto de seguimiento a la producción, tenían como claros competencias, digamos, identificadas, valores importantes, por ejemplo, el fomento de relaciones, comunicaciones a nivel exterior, a nivel de, por ejemplo, procesos de importación, exportación, que requerían de estos gerentes o estos mandos medios un nivel de inglés adecuado. Fíjense que estamos hablando de una competencia que podemos escuchar fácilmente hoy en día, que es vital para los desarrollos estratégicos de las empresas. Pero solemos pensar que son entonces competencias exclusivas de la alta dirección o de el área comercial. Y resulta que no, resulta que dependiendo de cada empresa, de cada una de las competencias que hayamos identificado como más valoradas dentro de la organización y ese nivel, digamos que le apunta al cumplimiento de misión, visión, pues asimismo vamos a poder entender que al hacer las valoraciones, como en este caso de la empresa en México, pues nos van a dejar claras conclusiones frente a las falencias que debemos o a esas oportunidades de mejora que debemos empezar a intervenir en nuestros colaboradores. Un ejemplo, nivel de inglés. Allí en ese estudio también encontraron que había un déficit en la persuasión. Imagínense ustedes un líder que no utilice ese conocimiento técnico para poder enseñar desde el ejemplo y con argumentos persuadir a sus colaboradores o subordinados para realizar de manera adecuada, idónea, cierto proceso productivo, sino que al contrario sea totalmente un líder autocrático, impositivo. No está alineado, por lo menos no, con la visión y misión de esta compañía mexicana. Entonces, en ese sentido, fíjense la utilidad que puede ser identificar estos patrones y estos mapas de calor en, en la forma que le traducimos a nuestros colaboradores, a quienes fueron evaluados, la importancia de seguir de pronto mostrando interés en entrenar estas habilidades, ¿sí? Y que la importancia de alinearse con eso que yo espero como organización va más allá de una simple medición, sino que le apunta a un plan de carrera dentro de nuestra empresa, a un ascenso, a un crecimiento profesional y personal. Listo. Cuando ya tenemos eso, lo siguiente a hacer, o lo que de pronto podríamos hablar dentro de organizaciones que son un poco más grandes, que no tenemos solamente una o dos competencias o habilidades a revisar, sino que tenemos todo un juego y un panorama mucho más amplio de competencias, es la baremización. ¿Qué es eso?
Estamos hablando que es un proceso que implica comparar las puntuaciones que nos resultaron de las evaluaciones de desempeño con un grupo de referencia específica, una población que digamos que normalizamos de manera estadística frente a esos comportamientos o a esas competencias específicas que queremos medir. Una de las herramientas que podemos utilizar en esta baremización es el mapeo. Esa imagen que ustedes ven ahí es una combinación no solamente de una competencia o una valoración, no solamente de una de las competencias que estamos tratando de identificar en nuestros colaboradores, sino que, si se dan cuenta, podemos tener el cruce de varias de ellas. Trabajo en equipo, comunicación asertiva, adaptabilidad. Bueno, hay una cantidad pues allí que podemos ver, resolución de conflictos, motivación, consecución de logros. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros ya tenemos, digamos que una necesidad de hacer cosas mucho más estructuradas, podemos acudir a otra serie de herramientas dentro de las investigaciones, dentro de las literaturas, que nos hacen evaluar o hacer un análisis multivariable de cómo se están comportando los colaboradores frente a la alineación de lo que queremos de su desempeño, pero además cómo esas percepciones, cómo esas valoraciones que nos dieron sus pares subordinadas puede llegar a haber una interrelación entre las diferentes competencias. Entonces, por eso es importante, insisto una vez más, en ciertos casos, pensar en que no vamos a poder de pronto diseñar nuestras valoraciones 360 sin un adecuado acompañamiento estadístico para tener esa rigurosidad y que podamos encontrar esos patrones de una manera muy clara. Yo de verdad les agradezco el espacio que han tenido ustedes con Centro Íntegra el día de hoy. Hay muchísima información, como les decía, frente al tema de pues la información estadística que a ustedes les va a servir para poder seguir explorando este diseño que es, como les digo, no existe una receta única, es, digamos que de tiempo y sobre todo de identificar desde el inicio cómo vamos a nosotros garantizar que toda competencia que deseemos evaluar en nuestros colaboradores debe tener un soporte y una trazabilidad frente a la alineación de lo que realmente quiere encontrar la compañía y quiere llevar a estos colaboradores para que aporten su 100% dentro de sus funciones. ¿Listo? En este momento yo quisiera escucharlos, si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, mientras ubicamos nuestra acostumbrada digamos que el link para poder hacer nuestra registro de asistencia. Recuerden que es importantísimo que ustedes puedan hacer ese registro de asistencia para que puedan tener, digamos, su certificado una vez hayan cumplido el 80% de acompañamiento en estos espacios. Y porque además, pues a través de ello podemos seguir haciendo conocimiento como comunidad de Centro Íntegro. Entonces, mientras ubicamos este link de asistencia, quisiera escucharlos, quisiera que me comentaran si tienen alguna duda, inquietud o si el día de hoy les pareció pues útil esta información, si hay algo que quisieran precisar para la siguiente sesión. Por supuesto, bienvenidas todas las sugerencias. Entonces, los escucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Profe, hablas con Saray. Sara, qué gusto. Cuéntame en qué te puedo escuchar, qué te puedo precisar la información. Bueno, a mí sí me gustaría, pues la información está como clara. Sin embargo, sí me gustaría de pronto que hiciéramos un ejemplo práctico, o sea, ya con esta bibliografía y ya con todos estos conocimientos que tú nos impartiste, que nos hicieras un ejemplo práctico, es decir, tomemos un cargo o dos cargos de una empresa y realicémosle como quien dice esta evaluación 360. ¿Por Enséñame. qué? Y digamos que sí me gustaría en esta parte así como hacerte una consulta.
he tenido la oportunidad de trabajar en empresas más relacionadas como a la parte de construcción, obras civiles y demás. Entonces, en la que estuve anteriormente, me pasaba que me solicitaba a mi jefe, porque yo pues soy psicóloga y hago parte del equipo de gestión humana, y en ese momento igual me decía, tenemos que hacer evaluación para todo el personal. Sin embargo, digamos que por, bueno, cuestiones internas se trabajó con el personal administrativo. Entonces se hablaba de gerencia, subgerencia, los directores, que habían como 3 o 4 directores, y se hablaban ya también de los auxiliares, de los coordinadores y demás. Pero entonces yo muchas veces me estancaba en la parte de cuando debíamos implementar la evaluación para que la evaluara un par o para que lo evaluara un cliente. Porque, por ejemplo, Eh, no sé si de pronto el tema de los conceptos también me jugó ahí en contra, digamos, un par. Yo veía a un coordinador que preferiblemente lo evaluara otro coordinador. Ujú. Pero ya en el tema de los clientes y demás, yo sí me quedaba ahí como en el aire y decía, bueno, ¿cómo podría evaluar un cliente a alguien si estamos hablando de un equipo de trabajo dentro de una misma empresa y que quizá no tiene algún tipo de cliente relacionado con su cargo? Entonces, por eso te digo que sí me gustaría un ejemplo más práctico que pues también me pudiera servir. Claro, entiendo tu inquietud, claro que sí, lo vamos a hacer. Excelente, me encanta que ustedes, en este caso, Saray, muchas gracias porque ustedes al hacer este tipo de consultas y al proponer de pronto aquello que les va a ser más práctico dentro de su organización, pues hacemos un crecimiento enorme en conocimientos y por supuesto, entonces, lo primero que haremos en nuestra siguiente sesión es traducir eso que tú me acabas de decir. De hecho, vamos a hacer el ejercicio tal cual cómo involucramos al cliente y exactamente qué le preguntamos para que sea una información confiable y relevante en nuestra evaluación 360. Y bueno, por supuesto, toda la valoración, pero trataremos de salir de esa duda, Saray, frente a cómo yo selecciono a mi cliente, ese evaluador que puede aportar realmente a la valoración de un caso puntual, de un puesto o cargo puntual. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Una consultica, digamos, ya un poquito ajena al tema. A mí me gustaría saber cómo podemos acceder a los certificados de los cursos a los que nos hemos inscrito. Sí, Sara, y tú me has hecho la pregunta y yo te quedé dar respuesta. Y digamos que en este momento, así como de pronto les decía en el grupo de WhatsApp del curso anterior, que por favor nos tuvieran un poquito de paciencia, porque teníamos todo nuestro equipo técnico de lleno dedicado a poder hacer todas las publicaciones en YouTube, todas las herramientas y los entregables que tenemos de pronto pendientes en todos los cursos, digamos, de Centro Íntegra para esta temporada. Ellos también ya tienen claro quiénes son las personas que están, digamos que para certificarse con estos diplomas y la manera en la que les hacen llegar a ustedes esa información, ese certificado, es a través de su correo electrónico. Se va a demorar un poquito, solamente pues tener un poquito de paciencia, pero en tu caso, por ejemplo, a esa consulta lo validamos y efectivamente tú estás dentro del listado para la certificación, en ese caso. Entonces, es eso, estar muy pendiente del correo. Listo, muchas gracias. Con gusto, claro que sí. Bueno, por ahí ya tengo 3 personitas que hicieron su registro en el link, pero 4 personitas en este momento, pero pues nos hacen falta. La idea es que ustedes, por favor, no pierdan estas oportunidades en las que pues deben hacer uso de estos links de asistencia, porque como nos decía nuestra compañera Saray, pues de eso va a depender que más adelante ustedes puedan obtener sus certificados con la asistencia mínima del 80% a estas sesiones. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario, algo que nos quieran decir, por supuesto, bienvenidísima. Escucharlos mientras esperamos unos minutitos más a ver más registros dentro de nuestro link de asistencias. ¿Alguna otra duda, inquietud? Bueno.
Entonces, si no tenemos dudas, inquietudes por el momento, me quedaría nada más sino decirles que nuevamente muchas gracias, que tengan muy buena tarde, bendiciones y estaremos muy atentos a poderles, digamos que, seguir dando toda esta información y en ese caso, por supuesto, con la sugerencia muy válida de nuestra asistente, en este caso al curso de evaluación 360, pues realizaremos ese ejemplo específico. Entonces no se vayan a perder la siguiente sesión, los esperamos y estaremos pues aquí nuevamente conectados en el mismo canal de 1 a 2 de la tarde el siguiente sábado. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, gracias.